bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe. Arrancamos nuestro programa diciembre, un mes de celebración, me recuerda, tengo un déjà vu del año pasado, no puedo creer que ya ha pasado bastante tiempo en el programa. Recuerdo el programa que tuvimos en Navidad, justamente por estas fechas, y estoy muy emocionada de poder comenzar y abrir este mes tan bonito en donde compartimos muchas cosas con nuestra familia, los regalos, la comida, las sorpresas, un ambiente familiar en donde cada uno de nosotros tal vez sea el momento donde nos reconciliamos con nuestras personas que a veces estamos en conflicto o vienen de visita, ¿no? Personas del extranjero. Sin embargo, también es un espacio donde podemos reflexionar sobre qué cosas hemos aprendido como familia, las diferentes problemáticas que hemos podido afrontar, y justamente por ello queremos hablar la convivencia familiar sobre todo, ¿no? Y especialmente con los más jóvenes, cómo es la relación entre los padres e hijos, los miembros de la familia, cómo se solucionan tipos de conflicto. Entonces, hemos invitado el día de hoy a... De hecho, ya ha estado con nosotros en algunos otros programas anteriores. Ella es Esperanza Marchat, es docente de educación y secundaria con especialidad en tutoría y además es madre de familia. Bienvenida una vez más al programa Esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ana Rosa? Muy complacida de poder colaborar nuevamente con el CEA y con el poder aportar para a los padres de familia, ¿no? Y a los jóvenes también, porque creo que por ahí también muchos hijos pueden ir entendiendo cómo poner un granito de arena a esa buena convivencia, ¿no? Creo que eso es necesarísimo. Comenzamos preguntándote cuáles son los principales factores que permiten que una familia pues se viva en armonía. Primero es eh, cuando ves a los niños, a los hijos, ¿no? A los integrantes menores de esa familia, poder saber expresarse con tranquilidad, eh, hacer comentarios de sus papás y de sus mamás en donde van narrando, te van diciendo cosas valiosas de ellos. Yo siento que es una expresión de que esa familia ha logrado un entorno de protección, ¿no? Igual el papá y la mamá que te habla con gusto, eh, que tú sientes que esta persona ama a sus hijos, ¿no? Porque las expresiones que dan de ellos son siempre expresiones favorables, ¿no? Y muchas veces los papás te dicen, pero yo no entiendo por qué cambió tanto, ¿no? O sea, qué fue? Pero si él era, siempre fue así. Entonces, y es a veces difícil que ellos entiendan que no es lo mismo tratar con un niño que con un adolescente que empieza a desarrollar una serie de juicios hacia la acción tuya como padre o como madre. Y que eso es Claro, válido. Esperanza, y justo hablabas de una etapa bastante particular que es la adolescencia, donde tú decías como, ¿en qué momento ha cambiado tanto mi niño, mi niña? Y ahora ya no sé cómo manejar situaciones de conflicto, en donde ya empiezan a veces a responder o a cuestionar muchas cosas que los papás les dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones? Básicamente es el padre de familia, primero tiene que hacer el proceso de mirar y decir, yo también viví esa etapa, ¿no? O sea, creo que lo primero que hace un adulto es eh, no querer mirar mucho su etapa adolescente, eh, porque en muchos casos no fue un proceso muy simpático, porque fue un proceso muy cuestionado, ¿no? O sea, la adolescencia es una etapa muy interesante, muy rica, ¿no? Pero muchas veces ese proceso familiar lo hace doloroso, ¿no? Porque quien más crisis vive son los papás, no los hijos. Porque los papás viven primero una crisis de ubicación, o sea, ya no tienen ese poder mágico de solucionarle todo a los hijos, ¿no? De ser la estrella o el Superman o la Mujer Maravilla que los hijos veían. Viene a ser la mamá que empieza a hacerse mayor, que todo lo cuestiona,
que quiere que siga yo, o sea, y que muchas veces no quiere mirar al hijo en el que me voy convirtiendo, ya quiere seguir teniendo ese niño chico que en todo lo obedecía. Me pareció interesante lo que mencionas, porque siento que hay una especie de que los padres ven a los hijos como de su propiedad, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver de que sus hijos empiezan a tomar sus propias decisiones o hacer cosas que a ellos no les parece, etcétera, eh, llegan a medida, he escuchado frases como esta de que, bueno, ya no te está haciendo caso tu hijo o hija, pues entonces tienes que golpearlo, ¿no? O sea, tienes que hacerte respetar, porque tú eres la autoridad en la casa y tienes que hacerte notar, ¿no? Si en caso ya no te puede dominar, tu hijo no te puede dominar porque tú eres el que tiene que dominar. Entonces, ¿cómo ves ese tipo de actitudes? ¿Sientes que es la mejor manera de verlo? Porque además muchos de nuestros padres han crecido de esa manera, ¿no? A través de violencia física o psicológica muchas veces, porque sus papás también crecieron de la misma manera. Era como que a golpes vas a aprender. Que primero que nada, el papá no debe perder nunca la idea o la noción de que él es el adulto, de que su hijo, por más 1,70 m, 1,80 m que tenga, no es todavía adulto. Y por lo tanto está en formación y que necesita un respaldo, ¿no? Una persona que respalde su proceso de crecimiento. Y creo que por ahí entra a tallar cómo nosotros los adultos, sin dejar de reconocer que nuestros padres crecieron y fueron formados en procesos que también a mí yo recuerdo, ¿no? O sea, a mí mi mamá me ha castigado con el chicote y era porque era necesario. O sea, pero ellos no tenían otra eh, referencia de padres. Yo siento que en algún momento los papás tenemos que desaprender ese estilo, reconocer que el castigo físico no nos hizo mejores personas, nos hizo sumisas, nos hizo a veces indiferentes, miedosas, ¿no? O sea, yo no actúo por convicción, actúo por miedo. Entonces, Uh-huh. y un poco hay que preguntarnos, ¿eso es lo que queremos? Has dicho algo respecto a los castigos. O sea, en los chistes o en los comentarios de mis tíos especialmente, era como, yo a tu edad, uy, si respondía a mis padres o a mi madre, cachetada, ¿no? Si traía mala nota, me quitaban las cosas. Este tema del manejo del castigo, que es bastante controversial hablarlo en realidad, porque algunos padres muy modernos que dicen, no, yo no golpeo, pero por ejemplo le quito cosas que él o ella quiere, ¿no? No sé, el celular, salir el fin de semana, o quedarse en casa, o hacer otro tipo de labores. ¿Qué opinas de estos métodos para tratar de como enseñar o educar a los hijos cuando cometen un error o cuando, no Salen sé, mal en no el te colegio. hacen caso a sus papás? Exacto. Mira, yo conforme he ido avanzando en mirar los procesos de desarrollo de los adolescentes, he visto que yo no puedo partir por criticar a un adolescente sin darle la opción a que él pueda decir por qué lo hizo, ¿no? O sea, yo siento que yo primero tengo que partir de trabajar con él y he trabajado con muchos estudiantes uno de los colegios en el colegio donde fui directora, el problema más grave era la llegada tarde, ¿no? O sea, y tercero, cuarto y quinto estaban en la mañana y eran los que más tarde llegaban, ¿no? A veces nos juntábamos con 100 chicos en la tardanza. Entonces yo empecé a decir, bueno, el castigo no repara nada. El papá, cuando viene, me dice, sí, señorita, pero no me hace caso, pues. O la mayoría de papás ya no estaban en la casa cuando el hijo se levantaba tarde, o sea, eso también era un problema. Entonces yo decía, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer un plan de reparación, de mejora. Entonces eso partía por, yo me daba el tiempo de sentarme a veces con cada chico que reincidía en la tardanza y decirle, ya, cuéntame cómo es tu día anterior. ¿Qué hiciste ayer para que hoy llegues tarde? Y el proceso era, o sea, ellos empezaban a reconstruir su día. Y de pronto yo decía, ah,
Entonces, es que me eché a dormir, después del almuerzo llegué, almorcé y me eché a dormir. ¿Hasta qué horas? Les decía yo, ¿no? O sea, sin ninguna llamada de atención. O sea, lo que menos hacía era llamarles la atención, era preguntar y preguntar y preguntar para que ellos vayan pensando en lo que hacían. Decía, ¿cuántas horas dormiste? ¿Cuántas horas descansaste? ¿Si fue tu reposo? Ah, me eché a las 2 y me desperté a las 7. A cuenta las horas, le decía. Ah, son 5 horas. ¿Cuántas horas dormimos normalmente? En la noche. 8. ¿Cuántas hiciste tú de descanso? 5. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas horas tenías de sueño nada más en la noche? 3. Ah, ya hiciste tu noche. ¿Te diste cuenta? Ah, sí, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer? Entonces, si tú sigues manteniendo este ritmo, ¿qué pasará? Voy a seguir llegando tarde. ¿Tú quieres seguir llegando tarde? No. ¿Qué tienes que hacer? Todo ese proceso que nos mencionas de autorreflexión, porque a veces nos castigan y supuestamente aprendimos, pero no Tú no lo aprendimos entiendes. nada, que es la verdad. No hacemos ese proceso de reflexión, de saber qué beneficios y qué cosas negativas nos puede traer nuestro accionar, y eso creo que nos permite a la larga, es beneficioso para poder generar nuestra responsabilidad, ¿no? Saber cuándo nos equivocamos, hacer ese proceso de qué hice mal, que a veces nos falta muchísimo y vamos acumulando, 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 explotamos y después ya no sabemos por qué ha pasado eso, ¿no? Ese proceso de autorreflexión. Pero, ¿cómo llegar a ese manejo? Tú que eres docente, que tienes toda esta apertura, esta experiencia con los adolescentes, pero un padre, madre de familia joven o no tan joven que ha crecido de una manera también tradicional. Yo tengo que reconocer que sí me equivoco. O sea, delante de los hijos, yo me equivoco, pero soy tu papá, ¿no? Tampoco soy tu amigo, porque yo les decía a los papás, porque muchos papás también más jóvenes van y te dicen, sí, pero es que yo quiero ser amigo de mi hijo. Yo soy amigo de mi hijo. Señor, usted no puede ser amigo de su hijo porque es su papá. A un amigo, cuando yo estoy cansada, lo mando a la porra, porque cuando mucho me friega el amigo, porque usted es su hijo y siempre va a estar, pero no haga así, haz así. Cuando el amigo me friega mucho, yo lo mando a la porra. No me friegues, le digo, ¿no? O ya no lo quiero ver. ¿Eso podemos hacer padres e hijos? No. Entonces, nosotros podemos tener actitudes amicales. Nos escuchamos, compartimos sus ideas, vemos su música, ¿no? Pero la autoridad es nuestra. ¿Qué otra cosa Claro, tenemos que hacer? Sostener y contener. Y el contener significa poner los límites, ¿no? Entonces, es empezar a hablar, a conversar, a desarrollar un diálogo de ida y vuelta. Porque mientras no sea de ida y vuelta, no es diálogo, no, no es conversación, es discurso. Y lo que menos le gusta a un adolescente es que alguien le discursee, porque claro, porque ya está la sabe, ¿no? etapa O sea, ya la de sabe. querer decir, sí, Entonces, la exactamente. otra cosa es cómo los chicos pueden descubrir cómo mejorar sus acciones. Entonces, yo le implementé y alguna vez lo hice con mi hijo, el plan de mejora, que eso lo aprendí de la UGEL, del Ministerio de Educación. Bueno, pues, ¿qué cosas? Igualito lo hacía con los chicos que llegaban tarde. ¿Qué tienes que hacer para para tratar de no llegar tarde? No les decía para que no llegues nunca más tarde, sino para que empieces a tratar de no llegar tarde, ¿no? Ah, entonces tengo que levantarme más temprano. Escríbelo. Y les daba, yo tenía ya mis hojas impresas, un plan de mejora. Escríbelo. Y luego de que ellos escribían su plan de mejora, les daba un cronograma impreso, ¿no? Un calendario con cada vez que tú logres hacer esto que estás poniendo acá, ponte un check. Y yo voy a irte a buscar para saber cómo vas. Entonces, la otra cosa que los chicos necesitan es compañía. Es que el adulto se preocupe por él, no para saber qué desgracias has hecho, sino qué tal vas, cómo has mejorado, qué dices. Y mira, yo iba a los salones y buscaba, fulano de tal, hola, ¿qué tal? Ah, directora, oye, a ver, tu plan, ¿qué tal? Ah, acá está, profesor. O a veces llegaban, profesora, directora, mire, 3 días que llego temprano. Iban a buscarme a la dirección a decirme yo, bacán, les decía, ¿no? Eso es lo que... Y creo que la respuesta cambia, ¿no? Exacto. Es igual
que los papás que venían al colegio a decirnos que cómo dejábamos entrar a los chicos con los cabellos largos o con esta moda el corte artístico, ¿no? Que se labraban las cabezas. Y decía, bueno, yo le preguntaba al señor, señor, ¿usted lo deja salir de su casa? Sí, sí, entonces ya nos fregamos, pues. Yo no lo puedo, yo no lo puedo votar, yo tengo que hacerlo entrar. Entonces, ¿dónde está la Claro, falla? es su derecho, ¿no? Ir a Si para estudiar. usted eso es falla, y a algún papá así muy restrictor, le decía, y por si acaso, él no estudia con el corte, él estudia con su cerebro. Y el cerebro está bien Exactamente. puesto, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Y mira, lo que he mencionado es enseñar con el ejemplo también, ¿no? Y las actitudes que los papás tienen, porque si bien a veces en la adolescencia queremos cuestionar muchas cosas, pero hay cosas súper básicas que uno aprende en la casa que le parece positivo y es por las actitudes o las cosas como los padres lo manejan. ¿Qué tanta influencia, qué tanta repercusión tiene en la vida ya un poco más joven, adulta de estos adolescentes? Que sus papás o sus mamás hayan tenido la influencia dentro de sus hogares, ¿no? Porque claro, de repente si he tenido un hogar un poco más violento, tal vez vea las cosas de maneras diferentes o que haya tenido una familia un poco más asertiva, donde me escucha, me dan sostén, todas estas características que tú me has dicho, ¿qué tanta influencia tienen eso en sus vidas? ahora mira, yo siento de que hay personas que, de hecho, en un hogar en donde los papás han acompañado, han sostenido, han contenido a los hijos, ¿no? Les han dado herramientas, ¿no? Yo te digo, mi mamá, o sea, es una persona muy exigente, pero dentro de sus exigencias había una que a mí hasta ahora me resuena y ahora me resuena más. Cuando nosotros teníamos algún problema, le decíamos, mamá, a ver qué vas a hacer, piensa, pues. Me decía. Entonces, y terminé pensando, o sea, no me quedaba otra, no me ha quedado otra más que pensar, y eso ha ayudado a pensar también cómo quiero ser de mamá, ¿no? Y por ejemplo, en estas familias, si tú generas diálogos en donde por más que te dé eh, patatús algunas cosas, mantengas la calma, la serenidad, ¿no? Yo tengo un hijo gay, contigo hemos conversado de eso, y a mí, o sea, lo que más me gusta ahora es poder decir y poder ir dando testimonio a muchas personas y poder descubrir, o sea, el poder saber, quedarme sorprendida o sea, no me deja de sorprender cómo el miedo, la vergüenza ante algunas cosas hace que los papás actúen de una manera no saludable, ¿no? Eh, y creo que eso hace muchas veces que los papás tengan dos reacciones dentro de los que van haciendo familias poco funcionales, ¿no? O lo evito, y yo he oído respuestas de papás ante vivencias muy duras de sus hijos, decir, ay, señorita, yo a los 15 años ya trabajaba, no pude ir a la escuela, tuve que sostenerme y fui una persona que acá estoy viviendo, pues. Entonces, y él tiene 16, 17 y hasta ahora no sabe cómo vivir solo o vivir, ¿no? Entonces yo decía, pero señor, no está terminado de formar, es otro momento, es otra época. Entonces, pero esa incongruencia es porque una parte tuya de repente quiso que alguien lo contuviera. La respuesta puede ser hasta, ¿y por qué tal raza? Pues si a mí nadie me contuvo, ¿por qué tengo que contenerlo yo? ¿No? Y la Claro. otra, y la otra es el papá que prohíbe todo y que se vuelve eh, o sea, son totalmente restrictivos y viven bajo el tormento, ¿no? Yo siento de que hay muchas personas que hay la posibilidad de ser resilientes, hace de que hayan personas que a pesar de lo duro de su vida, son personas que salen adelante, que tienen buen carácter. He conocido muchos estudiantes con historias muy duras, pero que han sido personas muy valiosas.
generosas, que han sabido soportar. Ahora, hay otros a los que esta habilidad sí tendría que ser parte de la escuela, ¿no? La escuela debería trabajar toda una serie de habilidades para que los hijos, los chicos, los adolescentes, las adolescentes se sientan mucho más seguros. Y también las escuelas de padres, ¿no? Creo que más que escuela de padres podíamos trabajar la terapia, un tipo de terapia en donde el papá pueda sacar toda su frustración como formación que tuvo y ir mirando, ir reconstruyendo. O sea, yo no puedo asumir un nuevo estilo de ser persona sin dejar de reconocer aquello que no me ayudó y que lo quiero cambiar, ¿no? Sí, Creo que justamente eso era mi última pregunta y ya me la respondiste un poco de la importancia de las escuelas de padres. La escuela también es un espacio diferente donde también podemos ir formándonos, aprendiendo y tal vez encontrar nuevas herramientas que en el hogar no la tenemos y compartirlo también, ¿no? Algo que es muy interesante. No sé, cuando yo escucho a mi hermano hablar, esto aprendí en la escuela, y mis papás también se interesan y dicen, ¿y esto qué, cómo tiene que ver? Y quieren ir a la escuela de padres. Entonces, entre todos también empezamos a aprender, ¿no? Y la escuela por eso es un espacio importante. También, ¿tú consideras que ya si hay un momento ya de mucha tensión y de repente a algún especialista donde puedan manejar mejor la situación? ¿Lo recomendarías? Y con eso estaríamos cerrando. sí, yo creo que es muy importante partir de en los padres y en la sociedad reconocer que el tener que decir, bueno, tengo que ir a solicitar una ayuda profesional no es ningún pecado, ¿no? No es no hay como sinónimo de, ¿no? O sea, simplemente hay cosas que no podemos manejar y que ahora hay toda una serie de escuelas, desarrollos profesionales que sí nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? Porque parten de ayudarnos a ver aquello que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, yo siento que las escuelas de padre son valiosas, pero yo Ujú. más que escuela, o sea, creo que ahí tenemos como que cambiar eh, la tónica, igual que la escuela tradicional, ya no es la escuela tradicional, ¿no? O sea, la escuela pública ya no es la escuela en donde el profesor tiene que pararse y dictar clase porque ese profesor aburre y nadie lo escucha. Eh, entonces yo siento que yo como maestra y como escuela tengo que generar talleres en donde los mismos padres vayan aportando. O sea, creo que la escuela, sobre todo urbana, tiene una deuda muy grande con los padres. O sea, cómo nosotros también reconocemos el valor del padre. ¿Por qué es valioso el padre de familia? ¿Porque nos trae a su hijo? Nada más. ¿O porque tiene una serie de sabidurías que nosotros no estamos canalizando? El saber comunitario, el saber, creo que es necesario recuperarlo, porque así también los papás se van a sentir comprometidos con ser la otra parte de formación de la escuela, ¿no? En muchos sitios los profesores nos quejamos de que ahora las escuelas se convierten en la guardería de chicos, que el padre busca la escuela no porque eduque, sino porque sea el lugar en donde sus hijos están seguros 5 horas por lo menos. Y yo Claro, creo, ahorrando como que el tiempo, ¿no? claro, Ya al fin se van al colegio, ya no los tengo. pero yo creo que un taller, o sea, y partir nosotros también de preguntarle al papá, ¿qué cosa necesita usted de la escuela para seguir siendo mejor padre? ¿No? O sea, siento que Pablo Freire nos tendría que aportar mucho, no solo a la escuela, sino también a la familia, ¿no? Porque tenemos que por partir de generar el diálogo. Y el diálogo no se genera si es que no hay una pregunta mínima de ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no de repente la pregunta del juicio de ¿por qué hiciste eso? O sea,
Eso puede venir después. ¿Y a qué se debe? De repente cambiar la, no por qué, sino, ¿y a qué se debe que lo hiciste? O sea, creo que Claro, la forma de comunicarnos, la manera de decirlo, es importante, ¿no? Porque a veces esto de, ay, ¿por qué lo hiciste? ¿No? O sea, te genera como, de alguna otra manera, un ataque a tu persona, como que te claro, sientes tú estás atacado y te siendo cierras. sujeto de juicio. Exacto, te cierras y ya no quieres comentarlo o buscas otros espacios con tus amigos, de poder hablar de tus problemas o las dificultades que sientes, ¿no? Y te vas alejando, alejando cada vez más de tus padres y de esa conexión, esa comunicación o ese refugio que tú sentías cuando eras un niño o una niña, ¿no? Siento que en la adolescencia, justamente por ese quiebre, por no ese buen manejo entre la comunicación, ese sostén que tú mencionas, o tratar de parametrarlo todo, genera ese alejamiento que siento que no es favorable. No sé si te gustaría decirnos finalmente algo más a todas las personas que nos están viendo, ¿no? A los adolescentes, los jóvenes y también a los padres y madres de familia. Sí, yo creo que una de las cosas también que personalmente lo hice porque siempre sentí que ay, me angustiaba, siempre me da pena, me preocupa mucho cuando una persona sigue diciéndole mis bebés a los hijos que ya tienen 12, 13 años, ¿no? O sea, yo dije, bebé, tengo hasta al año y medio, ¿no? De ahí para adelante yo tengo hijo que es una niña, es un niño, es un adolescente, porque siempre dije, tengo que proyectarme y ver a mi hijo, imaginar cómo será de grande, porque si no, lo voy a educar para cuando era chiquito, no puedo hacerlo, ¿no? O sea, tengo que siempre como tirar para adelante, no quedarme en... Y creo que eso también es un problema porque los papás siguen queriendo tener a los bebés que ya no tiene. Y eso hace que yo condicione al hijo a tener actitudes que solamente las tiene en la casa y que en la calle es otra cosa, ¿no? Entonces, creo ahí también que tenemos que hacer como un replanteamiento de mirar al hijo que tengo delante, no al que yo quisiera en mi cabeza me he imaginado tener, ¿no? Eh, y eso también trae muchas veces papás que me decían, pero señorita, el chico, los otros son los que lo inquietan. Y yo siempre decía, ¿ustedes se imaginan a un chico inquieto con un grupo de tranquilos? ¡Se muere! O sea, si yo soy inquieto, voy a buscar a los inquietos. Si yo soy tranquilo, jamás me voy a juntar con los intranquilos porque me da angustia, pues termino con ansiedad crónica, ¿no? Entonces, yo siento que yo les decía, eduquen a sus hijos en lo que son. Si su hijo es inquieto, intranquilo, eduquen esa intranquilidad, dándole deportes, llevándolo aquí, allá, haciéndolo que él canalice su intranquilidad y que se sienta feliz con eso, pero que descubra de que hay formas muy simpáticas de vivir la intranquilidad, ¿no? Porque si yo quiero a un intranquilo, volverlo tranquilo, imposible. Él va a ser intranquilo donde no lo ven. Donde no lo Claro, ven, y hay en que la buscar escuela, en esas la calle, herramientas. donde no está la mamá, ¿no? Exacto, y hay que buscar esas herramientas para poder direccionarnos, porque finalmente somos familia, queremos lo mejor para cada uno de nosotros y vamos un proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, Esperanza, por Y habernos gracias a ti, gracias acompañado. a SEA por Muy la feliz de que invitación. nos hayas compartido. Sí, muy feliz que nos hayas compartido tus experiencias. Los invitamos a todas las personas que nos estén viendo a darle like, a compartirlo con las personas más cercanas y nada, se viene diciembre con todo, con programas bastante bonitos, así que sigan visualizando nuestra programación de Nuestra Voz Existe y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Adiós, Gracias, muchas Ana Rosa, un gracias. abrazo, nos vemos.